edificare, confessare. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que nos estén escuchando. Bienvenidos a su programa Oye y Escucha en Radio Tomailé. Les saluda con afecto su amigo y servidor Fausto Méndez, esperando que estén iniciando una excelente semana. Y bueno, aparte de que el tema de hoy es muy interesante, aunque muy interesante es un poco breve, pues vamos a empezar y a darle con todas las ganas a este ya tercer programa de este año número 2 de este programa Oye y Escucha, esperando que les guste a todos. Y bueno, pues que quede claro que también es algo para todos ustedes. Gracias a ustedes esto es posible, que nos permiten por supuesto llegar a sus oídos a través de su tiempo libre y sobre todo, bueno, que se interesan por este proyecto. De nuevo les doy muchas gracias y especialmente les mando saludos afectuosos a Ludmila Ramos, una gran amiga a la que tengo un gran aprecio. Ludmi, gracias por tu amistad. A Francisco Javier López, que también nos está escuchando, nos colabora con nosotros siempre en lo que se puede aquí en Tomailé. Hace mucho que no lo veo. Es el director del Museo del Padre Toño aquí en Aguascalientes. Es el fundador de la Ciudad de los Niños, un gran activista del catolicismo social, y es más, me atrevo a decir, es un gran pionero, así como el personaje del que vamos a hablar hoy, de ayudar a los niños, de ayudar a las demás personas. Entonces, posteriormente les estaremos pasando aquí los datos del Museo del Padre Toño para que lo puedan ir a visitar, para que puedan consultar más o menos todo este proyecto que se está armando a partir de su proceso ya de canonización. Ahorita es siervo de Dios, Monseñor Antonio Hernández Gallegos, y pues bueno, esperamos que pronto el Señor nos conceda a nosotros, especialmente desde Aguascalientes, la gracia de tener un venerable, ¿sí? Una persona que ya esté puesta, ya no solo en la causa de los santos, sino ya esté un escalón más arriba en el paso a la canonización. Oramos por eso. También pues le mando un gran saludo a mi familia, especialmente a Kimberly y a Senia, dos hermanas que me dio Dios para cuidarlas, para quererlas mucho, y ojalá y siempre cuiden mucho el ser verdaderas hijas de Dios. A veces tenemos nuestra diferencia, pero lo importante es saber superarlas a pesar de todo, aprender de nuestros errores y seguir caminando. A toda mi familia, especialmente a Jesús Armando, una persona que se acerca mucho a los sacramentos y que espero yo, pues bueno, cambie en todo, en todos los aspectos. Bueno, vamos a borrar este pequeño segmentito porque bueno, tuvimos aquí un problema con el audio. Bueno, ya lo solucionamos, perdón. Continuamos entonces agradeciendo su preferencia, especialmente a Francisco Fernández, a Alvarito, a Mariana, a Emilia Berni, a toda la familia Fernández Ramos. Seguimos orando por ustedes, por su proyecto, para que se consoliden como una familia siempre fuerte y que se edifique en la gracia de Dios. También un saludo a Fernanda, a Juan Carlos, a Yorania y a Carolina, a Lu y a Leonardo, que saben afrontar todas estas difíciles pruebas que han vivido en nuestros últimos días. Estamos con ustedes, amigos, en la oración y en lo que se pueda. A Alexia, a Adriana, a Lupita Montoya, a Tere Montoya, a Lázaro Rodríguez,
a Guadalupe Castorena, a Cristina Ramírez, a Lulu Romero, a Griselda Ramírez y a todas las personas que nos hacen el favor de escuchar este programa. Muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta ustedes. Y bueno, empecemos nuestro programa con la oración de hoy que ofrecemos por las intenciones de cada uno de ustedes, queridos radioescuchas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, porque nos permites llegar a los oídos y de paso a los corazones. Regresamos, esto es Oye y Escucha. La imagen de Nuestra Señora del Rosario de Fátima viajará próximamente desde Portugal hasta el Vaticano, donde el Papa Francisco quiere consagrar el mundo al corazón inmaculado de la Virgen María. La jornada mariana que tendrá lugar en el Vaticano el domingo 13 de octubre contará con cientos de movimientos e instituciones con una especial devoción mariana. La celebración de la misa será otro de los grandes eventos del Año de la Fe. Como parte del fin de semana mariano, el sábado 12 de octubre tendrán lugar diferentes encuentros de oración en torno a la tumba de San Pedro. La jornada mariana concluirá con la misa del día 13 presidida por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. La imagen de Nuestra Señora de Fátima viajará a Roma por petición del Papa Francisco, quien ha mostrado su gran devoción por María desde el primer día de su pontificado. Saldrá del santuario de Fátima a la mañana del 12 de octubre y volverá a la tarde del 13. Bien, el Papa San Pío X fue bautizado con el nombre de Giuseppe Melchiorre Sarto. Traducido en español sería José Melchor Sarto. Fue el segundo hijo de los 10 que tuvo el matrimonio de Giovanni Battista Sarto, de profesión cartero, y Margarita Sansón, de profesión costurera. Fue bautizado el 3 de junio de 1835 y sus padres, un día después de su nacimiento, él nació el 2 de junio, y sus padres, aunque eran muy humildes, valoraban mucho la instrucción, por lo tanto siempre procuraron que su estudio fuera orientado no a una parte necesariamente clerical, pero sí que estuviera muy bien formado. Realiza en Lombardía, en el reino de Lombardía, estamos hablando de Treviso, que es su comunidad, su pueblo natal, realizó sus estudios de primaria y recibe las primeras lecciones de latín de parte de su párroco. En 1846 comienza su segunda enseñanza en el Liceo Clásico de Castelfranco Veneto y el 20 de septiembre de 1850 es tonsurado, es decir, se le hace una marca en su cabeza, como la que tienen de pronto los franciscanos, ¿sí? Y por el obispo de Treviso, quien le concedió una beca para ingresar en el seminario de Padua ese mismo año. El 22 de diciembre de 1851 recibe las primeras órdenes menores y es ordenado sacerdote en el año de 1858, también en Castelfranco Veneto, por Giovanni Antonio Farina, que en aquel entonces era el obispo de Treviso. Posteriormente fue párroco de Tombolo, una misma comunidad ahí de Treviso, hasta 1867, cuando fue nombrado arcipreste de Salzano y canónigo de la Catedral de Treviso. Esto sí hay que considerarlo porque realmente tenía un poco de sacerdotes. Estamos hablando de que era 1858, luego en 1875, o sea, realmente, no,
1867, o sea, realmente tenía poco tiempo de haber sido ordenado sacerdote y ya era canónigo, que es uno de los puestos importantes dentro de la diócesis, dentro de cualquier diócesis, que un canónigo le ayuda al obispo en su sede, la catedral, y sobre todo es uno de los representantes fieles de toda la comunidad eclesiástica de una diócesis. Entonces no estamos hablando de cualquier persona, es un hombre muy preparado, tan preparado que por los méritos de su estudio y su formación recibe la confianza por parte de su obispo para estar en la sede y en la catedral. Desde 1875 fue rector del seminario conciliar de esa ciudad y en 1879 lo nombran director espiritual del mismo. Pero no será hasta 1884 cuando su predecesor inmediato, el Papa León XIII, lo nombre obispo de Mantua, y el 10 de noviembre y 10 días después es consagrado por el cardenal Parocchi, vicario general de Roma. León XIII en 1891 lo nombra asistente al trono pontificio y en el consistorio del 12 de junio de 1893 es creado cardenal presbítero con el título de San Bernardo al Eterno. 3 días después es promovido como patriarca de Venecia. El patriarca de Venecia es uno de los títulos especiales que se le concede a uno de los cardenales, que bueno, ese título se ostenta desde la sede de Aquilea y bueno, se conserva en Venecia como uno de los cardenales importantes dentro de las ciudades propiamente italianas que circundan a Roma, ¿sí? Cabe aclarar que este título de patriarca de Venecia lo han ostentado 3 papas: San Pío X, que es Giuseppe Melchiorre Sarto; Angelo Giuseppe Roncalli, que es Beato Juan XXIII; y Albino Luciani, que es Juan Pablo I. Este título no ha sido, vamos a decirlo así, tan gratuito que lo hayan tenido 3 sumos pontífices, pero sí es algo de pensarse que algo importante habían logrado hacer, eso que lograron un puesto no muy común entre los cardenales, pero aparte funcionaron como ejemplo para muchos. Es el primer patriarca de Venecia, de Papa San Pío X, que ocupa el cargo de sumo pontífice. Y bueno, hablamos ya pasemos ahora a su elección papal, que bueno, lamentablemente está en conflicto con algunas ideologías políticas, no suyas, sino propias de su época. Cuando muere León XIII, pues ya se hacen las debidas ceremonias fúnebres del pontífice, y una vez reunidos en cónclave estaban a punto ya de designar, dice al menos así la historia, o al menos una versión que se puede mencionar, estaban a punto de elegir a Mario Rampolla del Tindaro como nuevo sumo pontífice. Sin embargo, Francisco José I, emperador de Austria-Hungría, se atreve a decir: yo no quiero que ese sea el Papa. Y un cardenal pues inmediatamente dice: no, pues es que eso no se puede, así que por favor elijan otro, porque el emperador Francisco José así lo ha mencionado. Y entonces se habían tardado 4 días en haber elegido a Rampolla, o al menos en haberlo nominado, según dice la tradición. Acuérdense que en el cónclave no tenemos documentos, todos se queman, luego el humo resulta lo que nos indica si es un pontificio o no. Pues no sabemos, es parte de una historia que se cuenta, pero sí sabemos que duró 3 días más la elección, o más bien el que se pudiera dar el nuevo nombre para ser el pontífice sucesor de León XIII, y sale elegido el cardenal Sarto, el cardenal que va del nombre de Pío X. Siguiendo la continuidad del nombre con el predecesor de León XIII, el Pío IX, el Papa Conciliar, el primer Papa Conciliar de una nueva era desde antes del Concilio de Trento. Y bueno, pues él es elegido Papa el 4 de agosto de 1903
como una segunda opción, como ya se había dicho. Para muchos no significaba un gran problema porque era un hombre humilde, muy culto ciertamente, pero un hombre humilde a final de cuentas. Entonces eso no le representaba ningún problema al emperador Francisco José. Sin embargo, gobernó la Iglesia Católica con una mano muy firme en una época en la que ésta se enfrentaba con un laicismo muy fuerte, así como numerosas tendencias, sobre todo literarias y artísticas, como la del modernismo, y sobre todo en los campos de los estudios bíblicos y de la teología. O sea, realmente, más que ser humilde, más que tratar de ser un ejemplo de pobreza, como muchos también suelen definirlo, fue un ejemplo de fidelidad para Cristo, de fidelidad a la Iglesia, a la Biblia, a que la tradición no se corrompiera por simples deseos y caprichos mundanos de parte de los sacerdotes, empezando desde su propia elección. ¿Sí? Introdujo grandes reformas a la liturgia, y de esas hablaremos más adelante, porque esto es lo que le da el título de Papa de la Eucaristía, que lo hace trascender grandemente hacia la parte de ser considerado un verdadero pontífice, que al momento de su muerte todos gritaban santo súbito, ya háganlo santo, ya él es santo ya. Demostró con los méritos de su vida ser suficientemente santo. El 20 de enero de 1904, casi un año después de iniciar su pontificado, había promulgado la Constitución Apostólica Commissum Nobis, por la que se prohibían los vetos a la elección papal. Es decir, ya no iba a importar que un arzobispo trajera el recadito de cualquier persona, mucho menos de un emperador, mucho menos de un presidente. Ya no iba a importar que dijera: yo ya no quiero que este sea el cardenal que sea elegido papa. No. Cónclave secreto, y no debe haber nada externo que pueda inducir a los cardenales a votar a favor de una cosa o de la otra. Sabemos nosotros que pues ciertamente los cardenales deben elegir a una persona que responda ante las necesidades de la Iglesia de su tiempo. Ciertamente, no quiere decir que se olviden de esos problemas y elijan a quienes dé la gana. No, se trata de que el Espíritu Santo intervenga en el cónclave a partir de la oración y disposición de espíritu que presentan los cardenales en esa reunión, para que sea Dios quien hable y que responda ante las necesidades de su tiempo, así como respondió cuando el pueblo de Egipto, después de mucho tiempo, pidió un libertador y les dio a Moisés, y cuando ya Moisés no podía, les dio a Josué, y así sucesivamente hasta que dio al mismísimo Cristo, porque ya era el tiempo se había cumplido, dijo nuestro Señor. Y entonces, ahí estaba. Ya no se puede pensar que hay un privilegio ni siquiera histórico por parte de los gobernantes, ¿no? Punto, finito. Ya acabamos, ¿sí? No pueden intervenir nadie en la elección papal que no sean los cardenales. No puede haber intereses involucrados. Y tan es así que a partir de esas reformas, él ya puede nombrar a los obispos libremente, sin necesidad de que alguien lo esté mandando diciendo a ella: oiga, le conviene, no, yo quiero que sea No, ya el Papa puede nombrar a los obispos libremente, sin necesidad de que haya recomendados por parte de los gobernantes. No quiere decir que no haya recomendados por parte de la misma curia. Bueno, la misma curia se conocen los cardenales, se conocen los obispos, entonces no es lo mismo a que un gobernante civil diga: yo quiero porque me facilitará las cosas. No. Ya la Iglesia demuestra una autonomía ante las instituciones del Estado, como el mismo Estado la quiso hacer, o más o menos lo quiso conceder a partir de su laicismo, ciertamente. Y bueno, en ese mismo año, en 1904, relativizó el non expedit, si se pronuncia así, non expedit del Beato Pío IX, con el que se entreabría la puerta a la participación de los católicos italianos en los asuntos públicos de su país. O
sea, vamos a decirlo así, ya no se trata de un laicismo comprometido, sino se trata de que los católicos también puedan participar. No se trata de que saquen a todo un gobierno católico, no, tienen sus derechos como ciudadanos. Entonces los ciudadanos que profesen cualquier religión, pero especialmente católicos, puedan participar en el gobierno de su país. En 1905 denunció el concordato que bajo las condiciones que impuso Napoleón y que se firmó en 1801 con la Santa Sede en Francia. Así, después de ese concordato ya el Papa podía, lo que les mencionaba, podía nombrar con total libertad a los obispos en Francia. Esa libertad que por más que habían tratado de conseguir, pues es con Pío X que puede por fin ser una realidad. Dice Baron von Pastor, un historiador que habla sobre el Papa Pío X, dice: era uno de los hombres elegidos, de los que hay pocos, una personalidad irresistible. Todos tenían que sentirse conmovidos por su absoluta sencillez y su bondad angelical. Sin embargo, era algo más lo que le hacía entrar en todos los corazones. Ese algo se puede definir mejor al observar que todo aquel que fue admitido a su presencia salió con la profunda convicción de haber estado frente a un santo. Y entre más se sabe sobre él, mayor fuerza adquiere esta convicción. Repito, esto lo dijo Baron von Pastor, un historiador que habla sobre el Papa. Y es que, vean, realmente estamos hablando de un hombre que demostró ser santo. Ustedes dirán, bueno, pues como que esas actitudes de pontificado pues son más apolíticas, que le podrían hacer santo. No. Él luchó por la humildad de la iglesia, luchó por los pobres, sobre todo luchó por los derechos de los demás. Pero él también se fijó mucho en una pobreza que casi nadie nota y que casi nadie hace nada por ayudar. Y se trata de la pobreza espiritual. Los que carecen de una preocupación por el hermano, de los que carecen de una preocupación por las personas que los quieren, que los necesitan, e incluso que carecen de un sentimiento motivacional por sí mismas. Es muy triste, pero pues es la verdad. Realmente así pasa y pues bueno, él trató de remediar esta pobreza con un decreto que muchos arzobispos a lo largo del mundo le criticaron fuertemente. Es aquí la razón por la que llevará el título que ostentará en la historia como el Papa de la Eucaristía. Y es que él dice: yo quiero cumplir lo que dijo nuestro Señor. Y promovió en toda la Iglesia universal el valor a la comunión diaria. Antiguamente nada más se podía comulgar en el domingo o en las fiestas especiales de la comunidad, ¿no? Pero específicamente nada más el domingo, el día del Señor, y lo demás pues ya era diferente. Gracias a Pío X las cosas cambian y la comunión ya puede ser diaria. Acercarse más al Señor en el sacramento de la Eucaristía como una profunda adoración y reverencia ante su ser. Estamos hablando entonces de un hombre que está en verdadero contacto con Cristo, que sabe ponerse en su presencia y dice: Señor, tú estás aquí. Y como tú estás aquí, quiero que también los demás sientan lo que yo siento, esa presencia que tengo yo enfrente de ti. Esa presencia mística, esa presencia que solo puede dar el que tú estés real y verdaderamente presente en mi vida y en la vida de los demás. Otra de las cosas que hacía es que pues, ya antiguamente también se preparaban muy grandes para recibir este sacramento de la Eucaristía. Y entonces dice San Pío X, fíjese que no, desde pequeños los niños van a hacer lo que ahora nosotros conocemos como la primera comunión
desde pequeños los niños se van a acercar a Cristo, ¿para qué los dejamos grandotes? No, que los niños se acerquen a Cristo. Y es esta actitud la que marca realmente su línea de pontificado, que él adoptó como lema papal en latín, el lema de instaurare omnia in Cristo, restaurar todas las cosas en Cristo. Y aparte de que su primera tarea fue la reorganización de la curia romana, renovó la música sacra, en especial el canto gregoriano, y lo que sin duda lo marcó más fue lo que lo marcó más, y sobre todo lo que nos llamó más la atención de él, fue la reforma relacionada con la Eucaristía. Él introdujo la práctica de comulgar diariamente, como ya se los digo, y autoriza la comunión a los niños que ya habían alcanzado el uso de razón. ¿Sí? Pero aparte, o sea, esta fue lo que puso, ¿no? Todo papa hace cambios, se acostumbran, todos los cardenales dicen, no, está bien, pues, está cambiando, papa nuevo, cosas nuevas. Pero cuando habla de tocar algo, por así tan sagrado como la Eucaristía, ya dicen, híjole, a los niños que apenas están usando la razón, ¿cómo? Y es así que un arzobispo se atreve, fíjense nada más, se atreve a externar su opinión al Papa. No pasó poco tiempo desde el Concilio Vaticano I cuando Pío IX dijo infalibilidad papal. Infalibilidad papal. El papal, por ser el Papa, o sea, no por ser Pío IX, no por ser León XIII, no por ser Pío X, por ser el Papa, lo que dice es verdad y tiene un peso en el dogma de la fe, porque en él se deposita la voz de Cristo y por lo tanto el conocimiento del Espíritu Santo. Parecerá muy soberbio, pero pues es la verdad. Así como en Pedro, muy a la manera de Cristo y muy a la manera de los dones humanos y capacidades y limitaciones humanas, en Pedro recibió el poder del Espíritu Santo una vez que Cristo sopló sobre él, que Cristo le pidió que apacentara sus ovejas, que Cristo lo confirma y le da el poder para perdonar los pecados. Es decir, Pedro, como apóstol y como aquel al que han de suceder a todos los papas, recibe el don especial de Cristo. Entonces hablamos de infalibilidad papal, y a un señor, a un arzobispo se le ocurre decir, no, usted está mal, el Papa perdió la razón, eso no se vale. Y esta carta, o sea, le manda una carta y dice, querido Santo Padre, lo apuro, escribió uno de sus más prestigiados arzobispos, así, tal cual, por favor le apuro, detenga esta idea de que los niños que apenas están usando la razón, comulguen. La profanación de la Santa Eucaristía será su resultado si usted permite que estos descerebrados reciban la primera comunión a tan temprana edad. Nunca comprenderán el misterio de la transubstanciación. Recordemos, termina la cita. Recordemos, hermanos, que la transubstanciación, este nombrecito tan largo, es el misterio y el milagro que sucede en cada misa donde el sacerdote convierte la hostia, ese pan, en cuerpo de Cristo y el vino en sangre de Cristo. Ese es el misterio y el milagro de la transubstanciación. Y le responde el Papa Pío X, ni yo tampoco lo entenderé, pero era lo que quería Jesús. Dejen que los niños vengan a mí. Y esto lo marca definitivamente como merecedor del título de Papa de la Eucaristía. Nadie va a entender nunca el misterio de la transubstanciación, por eso es el misterio. Pero lo importante es acercarnos a él. Cuando recién empezamos a comer nosotros, hermanos, realmente no discernimos qué nos estamos llevando a la boca.
Nada más sabemos que sabe rico y que nos alimenta y que con eso quedamos satisfechos y punto. Cumple un fin específico y nosotros recurrimos a ese fin específico por una necesidad específica. Eso bajándolo mucho si ustedes quieren. Pero se trata de eso. Cada vez que nosotros nos acercamos a comulgar y a medida en que vamos creciendo, vamos razonando mejor la forma de acercarnos más a Dios y de lograr una verdadera intimidad con Él a través no solo de la oración, sino de la vida sacramental. Y a medida en que crecemos en la vida de oración y la vida sacramental, crecemos en comunión con Cristo. ¿Qué mejor que iniciar esa comunión desde pequeños? Así como se bautiza el niño de pequeño, porque no, al niño no lo vas a esperar a que tenga 5 años para que te pueda decir que quiere comer. Tú sabes que el niño necesita comer y tú le vas a dar algo que le produzca bien, no algo que le produzca mal. Por eso bautizamos los católicos a los niños desde pequeños. Pero pues hay cosas que son a cierta edad y la Eucaristía es a cierta edad. Cuando tengas uso de razón, cuando sepas, ya no solo como lorito, ¿por qué recibes la Santa Eucaristía? Porque Cristo me pidió que esto, porque Cristo murió por nosotros. No se trata de repetir como periquito. Se trata de hacer conciencia, no tampoco del misterio, no de entenderlo, porque el que dice que lo entienda es un mentiroso y aparte de mentiroso, no está viviendo realmente la fe. La Eucaristía no se entiende, jamás la vamos a entender, es un misterio. Tan es así que Juan Pablo II lo pone como último de los misterios luminosos, la institución de la Sagrada Eucaristía. Qué tan grande es la Eucaristía, qué tan grande es ese misterio de amor. Lo único que tenemos que entender de la Eucaristía es que Jesús ahí está, real y verdaderamente presente, y que quiere que todos nos acerquemos a Él con espíritu de niños, con espíritu de pobres y humildes que necesitan de Él. Y a medida en que vayamos razonando la fe, y razonando no con la soberbia de decir voy a descubrir la verdad y las mentiras, sino de aceptar viva y confiadamente que Cristo es el camino, la verdad y la vida. A medida que razonemos la fe, la iremos viviendo con el misterio que ella tiene en sí misma. Nos vamos a topar de pronto como San Agustín, ¿no? Caminando por la playa y le dice al niño, hey, ¿qué haces? Quiero meter toda el agua del mar en este hoyito que estoy haciendo. Ahí iba el niño, ¿no? Con una conchita. Tomaba el agua y lo llenaba y pues dijo San Agustín, eso que intentas hacer es imposible. Lo mismo. No puedes meter algo tan grande como el misterio de la Santísima Trinidad, que era el que San Agustín estaba tratando de dilucidar, algo tan pequeño como nuestra mente humana. No se puede meter el misterio de la Eucaristía en nuestra mentalidad humana. La Eucaristía puede caber en el corazón y se desbordará muchísimo, y eso es lo bueno, porque se desborda en bendiciones para uno mismo y para las personas que nos rodean. Qué maravilloso ver a un niño, yo lo he visto y vivido como catequista, pero un niño que va emocionado, confiado de que va a recibir a Dios. Y aunque la hostia sepa pan porque sabe a pan, el niño ya no tiene su lengua humana cuando lo recibe. No me entienden tampoco la forma literal, se quita la lengua. No. El niño prueba al Señor con fe. A lo mejor a muchos se hace muy loco, pero no. Se nota que el niño tiene fe, y cuando prueba la Eucaristía, cuando aprueba el sacramento de la reconciliación, se puede ver que el niño tiene fe. Qué bendita niñez, qué bendita inocencia, qué bendita infancia, porque puede ver a Dios en toda su extensa maravillosidad, en toda su inmensa grandeza, en un pequeño pedazo de pan, cosa que muchos adultos no podemos ver. ¡Qué bendición! Y es una bendición que el Papa Pío X pudo hacer realidad.
Yo realmente, cuando preparaba primera comunión, los niños me daban la clase a mí. Les di lo necesario y todo, pero la forma en la que los niños se expresaban, en las ganas que ellos le ponían para aprenderse las cosas, para vivir su fe, era incomparable. Eran esos niños que se querían acercar a Jesús y que Jesús de seguro los sentaba en sus piernas, los abrazaba, los besaba y le daba de cariños. El hermano mayor cuidando a los hermanos chiquitos que quieren aprender, que dicen, enséñanos a papá Dios. ¿Cómo es papá Dios? Aquí estoy, vengan, dejen que los niños se acerquen a mí. Y los obispos ahí van diciendo, no, fíjense que está loco su santidad. Pues su santidad será un loco, pero es un loco que sigue la voluntad de Dios. Y si eso es ser loco, ojalá y todo el mundo, toda la Iglesia Católica se volviera loca y formara el lío que nos pidió que hiciéramos el Papa Francisco. Hagan lío, que demos verdadero testimonio, que cada vez que comulguemos seamos realmente sagrarios, que nosotros se venere a Cristo con cada paso de nuestra vida, cada persona, que no te deprimas nada más porque sí, que no te ensoberbes y digas, hey, todo lo que hago está mal, que tengas la fe suficiente para creer y confiar, porque no todo el que cree confía, pero todo el que confía cree. Si yo creo que Jesús me lo merecía y confío que al recibirlo todas las bendiciones de Dios van a desbordarse en mi corazón solo y solo si lo recibo con la fe necesaria para mover montañas, entonces tendré la certeza de que estaré con él al pie de la cruz y así como el ladrón le voy a decir, Señor, acuérdate de mí, y él me va a decir, claro, yo te prometo que mañana mismo estarás conmigo. Qué hermosas palabras de un hombre que no lo conoció, que como los apóstoles no estuvieron ahí y él lo acompañó hasta el último tramo y jamás dudó de él y sin conocerlo. Ser como niños, el mejor regalo y ejemplo que nos pudo dar, al menos a mí como catequista, esta iniciativa y gran reforma de parte del Papa Pío X, santo por parte del Papa Pío XII. Y bueno, entre muchas cosas, él también se preocupó por la lectura de la palabra. Él estaba así como diario comulgar, pues también vamos a la diaria lectura de la Biblia, sí, por favor, que sea ampliamente difundida y hay que aumentar el fervor al culto divino, sí. De ahí entonces también hace reglas para la música sacra, leyes canónicas, y él organizó realmente oficinas, tribunales, todo lo que tuviera que ver con la Santa Sede, ¿sí? Una comisión correctora, revisora de la Biblia, o sea, fíjense nada más qué trabajo tan más grande le encomendó esa labor a los monjes benedictinos. Fundó un instituto bíblico para el estudio de las Sagradas Escrituras y lo deja a cargo de los jesuitas, ¿sí? Vean nada más qué testimonio tan grande deja el estudio de la palabra, que luego muchos católicos olvidamos como fundamento de nuestra fe. Y está que cuando los protestantes dicen, es que la Biblia es que esto, no sabemos. Bien dijo el Papa Francisco, un jesuita, nuestra fe no es solo un libro, es toda una historia de salvación. Nosotros, me atrevo yo a decir, somos la continuidad de ese Nuevo Testamento que se empezó a escribir hace ya muchos años. Somos una continuidad del Nuevo Testamento. Quizás ya no incluyan esos capítulos en la Biblia, pero de que hay una continuidad, hay una continuidad. ¿Qué continuidad? La de Cristo, la que dejó en sus apóstoles y la que se viene siguiendo hasta el día del juicio. Ahí vamos caminando todavía. Entonces, no olvidemos esto. Veamos nada más, se le criticaron mucho porque ¿cómo vamos
a educar así a las personas, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? No. Un estudio y ya. Casi lo más probable es que hubiera dicho algo similar a San Pío X a lo que dijo el Papa Francisco. Quiero pastores con olor a oveja. ¿Cómo vamos a hacer que la gente entienda las escrituras? Pues explíquenselas de qué otra forma. Es que pastores con olor a oveja. Eso dice actualmente el Papa Francisco. A lo mejor San Pío X lo hubiera dicho de otra manera, pero casi que así, ¿no? Otra de las grandes virtudes del Papa Pío X fue su fervor a los pobres. Siempre consagró sus preocupaciones y actividades a los débiles y a los oprimidos, y con gran e inusitada energía denunció los malos tratos a los que eran sometidos los indígenas en las plantaciones de Perú, por ejemplo. Creó y organizó una comisión de ayuda a los damnificados tras el desastroso terremoto de Messina, una comunidad italiana, y por cuenta propia acogió a numerosos refugiados en el hospicio de Santa Marta junto a San Pedro. Sus caridades en todas las partes del mundo donde se necesitaban socorros eran tan abundantes y frecuentes que las personas de Roma y de toda Italia se preguntaban de dónde saldría tanto dinero. La sencillez de sus hábitos personales, fíjense nada más de los hábitos del Papa León XIII, si por algo fue conocido es por darle una dignidad a la figura del Papa muy grande, la dignidad del Papa que siempre se había llevado desde el Renacimiento casi, con las vestiduras de lo mejor, y no por la soberbia de ser el Papa, sino por la dignidad y el trato que debería tener el sumo pontífice. Eso entre varias cosas, ¿verdad? No quiere decir que él fuera todo malo y que fuera todo soberbio. La sencillez de sus hábitos personales, como estábamos diciendo, la santidad de su carácter se ponen de manifiesto en su costumbre de visitar, en cada domingo, alguno de los patios del Vaticano para predicar, explicar y comentar el Evangelio de aquel día a todo aquel que pudiera escucharle. Pío X se sentía desconcertado y tal vez un poco escandalizado ante la pompa y magnificencia ceremonial de ser un papa, ¿no? Cuando era patriarca de Venecia, pues prescindió de gran parte de la servidumbre, no toleró que nadie fuera de sus hermanos le preparase la comida. Como papa, pues quitó esa costumbre muy arraigada de darle títulos de nobleza a sus familiares. Él hasta decía, por disposición de Dios, mis hermanas son hermanas del Papa, y eso debe bastarles. Vean nada más, y cierra la cita, vean nada más lo que dijo. Son hermanas del Papa y suficiente título tienen. Aparte de que en una ocasión de cierta ceremonia, exclamó ante un viejo amigo suyo, mira cómo me han vestido. Y se echó a llorar. El Papa se echó a llorar. Y otro de sus amigos le confesó, no cabe duda de que esa es una penitencia, verse obligado a aceptar todas estas prácticas. Me condujeron entre soldados como a Jesús cuando lo apresaron en Getsemaní. Estas grandezas describen la bondad y sencillez de su corazón. Por ejemplo, también un joven inglés protestante que se convirtió al catolicismo, bendito sea Dios, y que deseaba ser monje, sentía el escrúpulo de haber estudiado muy poco. Y dijo el Papa, para alabar a Dios bien, no se necesita ser sabio. Luego un escritor de Mantua publicó un libro de carácter sensacionalista en el que lanzaba infames acusaciones contra Pío X. Este no emprendió ninguna acción legal, pero en cuanto supo que el calumniador se hallaba en bancarrota, el Papa le envió ayuda. Y dijo al Papa, cuando se enteró de eso, un hombre tan desdichado necesita oraciones más que castigos. Aún durante su vida, Dios utilizó al Papa Pío X como instrumento de sus milagros, y hasta en esos casos sobrenaturales, se puso de manifiesto su perfecta modestia y sencillez. Durante una audiencia pública, por ejemplo, uno de los asistentes mostró su brazo paralizado al tiempo que decía, cúrame, Santo Padre. El Papa se acercó sonriente, tocó su brazo tumefacto y dijo amablemente, sí, sí, y el hombre quedó curado. En otra audiencia privada, una niña de 11 años que estaba paralítica pidió lo mismo. Quiera Dios concederte lo que deseas, dijo el pontífice. La niña se levantó y anduvo por sí misma.
Una monja que sufría de una tuberculosis muy avanzada le pidió la salud. Y sí, fue todo lo que repuso Pío X, mientras ponía las manos sobre la cabeza de la religiosa. Aquella tarde el médico declaró que estaba completamente sano. Vean nada más la sencillez de un hombre de corazón humilde, corazón amoroso y abierto como el de Jesucristo. Para ser santo basta hacer una prueba. ¿Qué tan similar fue su vida con la vida de Jesús? Y mientras más similar haya sido en amor, en obras y actitudes, se puede decir que no ha alcanzado la santidad. Se puede decir. A lo mejor no el título de santo, eso ya es otra cosa, pero sí el título de santidad. Y él hasta en el nombre de su cargo, santidad. Para muchos pontífices, ser papa es una carga. Para Pío X no fue la excepción. Era una carga porque iba en contra de ese deseo de ser humilde. Pero así como Santa Clara de Asís, obedece. Dios es el que te está pidiendo, haz esto. No es propio de ti, sabrás llevarlo. Como decía Juan 23, el beato Juan 23, yo solo quiero ser un cura de pueblo. Y sí fue cura de pueblo, pero del pueblo de Dios extendido por toda la tierra. Lo mismo San Pío X. Pero por si fuera poco, sus problemas no acababan ahí. El 24 de junio de 1914, la Santa Sede firmó un concordato con Serbia. 4 días más tarde, el archiduque Francisco de Austria y su esposa fueron asesinados en Sarajevo. A la medianoche del 4 de agosto, Alemania, Francia, Austria, Rusia, Gran Bretaña, Serbia y Bélgica estaban en guerra. Y es lo que posteriormente la historia nombrará como la Primera Guerra Mundial. Era el 11º aniversario de la elección del Papa Pío X. Y no solo había vaticinado aquella guerra europea, como otros muchos, sino que profetizó que estallaría definitivamente para el verano de 1914. Aquel conflicto fue para el Papa un golpe fatal. Esta será la última aflicción que me mande el Señor. Con gusto daré mi vida para salvar a mis pobres hijos de esta terrible calamidad. Pocos días más tarde, el Papa sufrió una bronquitis. El día siguiente, el 20 de agosto, murió. Fue en verdad una víctima de la guerra. Nací pobre, he vivido en la pobreza y quiero morir pobre, dijo en su testamento San Pío X. Demostró la verdad de aquellas palabras, pues su pobreza era tanta que hasta la prensa anticlerical quedó admirada. Después del funeral en la Basílica de San Pedro, Monseñor Scioli escribió lo siguiente: no tengo la menor duda de que este rincón en la cripta se convertirá muy pronto en un santuario, un centro de peregrinación. Dios glorificará ante el mundo a este Papa cuya triple corona fue la pobreza, la humildad y la bondad. Y así fue, por cierto. El pontificado de Pío X no fue tranquilo y el Papa mostró resolución en su política. Hubo muchos que le criticaron, lo mismo dentro que fuera de la iglesia. Pero al morir todas las voces fueron una. Desde todas las partes, desde todas las clases surgió un llamado para que se reconociera la santidad de Pío X, el que fuera Giuseppe Sarto, hijo de un cartero y una costurera. En 1923, los cardenales de la curia decretaron que se había abierto su causa, firmada por 28 prelados. En 1954, el Papa Pío XII canonizó solemnemente a su predecesor ante una enorme multitud que llenaba la plaza de San Pedro en Roma. Aquel fue el primer papa que se canonizó desde, habíamos dicho, Pío V en 1672. Ahora a lo mejor le alcanzan ya Juan Pablo II y Juan XXIII. Pero qué ejemplo más grande podemos ver en un hombre como San Pío X, el que marcó con su pobreza la historia de la iglesia. Muchos piensan y dicen ahora del Papa Francisco, es que él está cambiando la iglesia, él sí está siendo coherente con lo que dice. Todos los papas han contribuido de una u otra forma
a ser coherentes con lo que dice el Evangelio. Pero son humanos, como dijo alguna vez el Papa Julio II, que no fue un papa muy santo que digamos, muy santo, digo porque fue más soldado que pontífice. Para eso les recomiendo luego una película de La agonía y el éxtasis. Y sin embargo, bien dice él, sirvió a Dios de la única manera en la que sé, como su soldado. Así los demás pontífices sirvieron a Dios de la manera que sabían. No se trata de soberbia, a lo mejor en algunos casos sí. Se trata de la dignidad de defender la iglesia como su familia, como su casa, no como su trono, no como su sede, no como una institución. Comparado con Pío X, no es, no voy a decir que la labor de uno demerita a la otra, no, todos son diferentes. Pero se parece mucho a la intención del Papa Francisco con la iglesia. Francisco ya revoluciona desde que se cambia el nombre. Está bien, pero decir que él es mejor que los otros, no. Cada quien ha servido a Dios a su manera. Los papas Pío XI y Pío XII pues les tocó vivir grandemente estos conflictos bélicos. Dicen, es que Benedicto XVI, de ese nombre pasó de por sí desapercibido, que nadie qué. Y si uno lee con atención su biografía, él elige el nombre de Benedicto porque el sucesor de Pío X, a quien le tocó la Primera Guerra Mundial y a vivirla en todo su auge, fue Benedicto XV. A Benedicto XV, dijo Benedicto XVI, le tocó vivir una época difícil. A mí, como pontífice, también me toca entrar en una época difícil. Y tomo el nombre de mi predecesor, Benedicto XV. Pero lamentablemente algo de tener ese nombre porque Benedicto XV escribió una carta para pedirle a los demás países que retrocedieran, que se retractaran de la guerra, y fue ignorado. Y por ejemplo Benedicto también hizo varias cosas muy buenas en su pontificado, admirables, sobre todo porque es el gran teólogo de nuestros tiempos, y pasó desapercibido porque renunció por esto, por lo otro. Era peor que Francisco. No sé por qué lo pusieron después de Juan Pablo, que Francisco debió ser el que seguía inmediatamente. No. ¿Por qué decía eso? No. Cada pontífice ha sido diferente, pero todos han sido diferentes. Leer a Benedicto es leer a un teólogo de nuestros tiempos, una persona que realmente ha estado cara a cara con Dios, tan cara a cara, tan se lo ha encontrado, que dijo, mejor renuncio, porque yo no puedo con esto. Es mucho, y no se trata tampoco de fallar. Señor, no puedo, a lo que sigue. Disculpa, te ayudo en la oración, pero no puedo. Los demás pontífices han podido hasta donde sus límites físicos han podido, y no es por soberbia, no es por humildad, es porque su encuentro personal y privado con Cristo les revelaba a cada quien una cosa. Muchos se morían de viejos, otros se morían porque ya era su tiempo o porque ya habían terminado su labor, y otros hasta que el Señor los llame les pedirá cuenta. Francisco ha citado muchas veces a Benedicto y todos lo ven como algo que debió haber hecho Benedicto y que sí hizo. Yo no digo que el Papa Francisco no sea original, no. Él sigue la línea de sus predecesores porque bien dijo él, soy hijo de la iglesia, como tal la defiendo, la cuido. Claro que va a citar desde las Sagradas Escrituras, desde el mismo Jesucristo, hasta su predecesor y hasta él mismo. Pero es una misma línea. Es la voz del Espíritu Santo la que se ha revelado a través de todos los pontífices. Y se puede decir que hay otro santo en puerta, como San Pío X.
Se trata de tener fe. Se trata de no juzgar y de apoyar a los papas, de no juzgarlos como lo hizo este arzobispo por las formas que están haciendo. Cada quien es diferente entre los ojos de Dios y cada quien guía la nave conforme a sus capacidades. Mejor, como dijo el Papa Francisco, oremos. Y así como San Pío X, tengamos la caridad de ver a los hermanos, a todos, con ojos de pobreza, a que necesitan de un hermano que les dé desde un pedazo de pan hasta un pequeño trozo de su corazón. Rezo por cada uno de ustedes, especialmente por el Papa Francisco, como él nos ha pedido, por el Papa Emérito Benedicto XVI, por todos los obispos, por todos los diáconos, por todos aquellos que, como Pío X, han consagrado su vida a Dios. Le pedimos a San Pío X que nos ayude a aumentar la caridad de nosotros, siguiendo su ejemplo de vida, y que así como él, cada Eucaristía sea un verdadero encuentro significativo con el Señor. Encomendémonos también a nuestra Santa Madre, la Virgen María. Tengamos por cierto que Dios siempre está con nosotros, en todo momento, en todo lugar y a toda hora. Se despide su amigo Fausto Méndez. Esto fue Oye y Escucha en Radio Toma L. Nos vemos. Hasta la próxima.